pero sobre todo es un honor estar con Claudia hoy. Pero sobre todo y más importante es que es una mujer de convicciones y de buenos sentimientos. Así que todas y todos nosotros tenemos una responsabilidad en esta nueva etapa histórica y es respaldar a nuestra presidenta. Morena tiene que estar a la altura de respaldar el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué? No va a ser sencillo. Miren, las transformaciones es obvio que trastocan intereses, si no, no se transforma. Los que se creían dueños de este país durante años, pues muchos se sienten afectados, ¿no? ¿No es así? Entonces, pues tenemos que estar a la altura precisamente de estar organizados. ¿Y cómo podemos incluso ver esto? A ver, ustedes saben que parte del segundo piso de la cuarta transformación y de las transformaciones que se están haciendo, una tiene que ver con transformar el poder judicial, porque habíamos avanzado en el ejecutivo, ¿no? Limpiamos de corrupción y de privilegios. En el legislativo también, pero el judicial, ahí quedaron los altos sueldos de los ministros, aunque la Constitución decía que nadie puede ganar más que el presidente. Los ministros dijeron, no, sí, pero ellos, a nosotros no nos aplica ese artículo de la Constitución. Y siguieron ganando más de 400,000 pesos mensuales. Y sabemos también cómo muchísimo nepotismo, redes de complicidad y corrupción. Entonces el pueblo de México, todos ustedes, ayudamos y la propia presidenta fue a las plazas y decía, si nosotros tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Y mucha gente que no era consciente de la importancia del Congreso, pues dijo, adelante. No solamente importa el presidente, también importa tener esa mayoría. Porque, ¿qué dice nuestra Constitución en el artículo 135? Que los únicos que pueden reformar la Constitución es el Congreso de la Unión, aprobado por 2/3 de sus integrantes y la mayoría de los congresos locales. Nadie más puede reformar nuestra Carta Magna. Y ganamos el 2 de junio y obtuvimos esa mayoría y reformamos al Poder Judicial y avanzamos en eso por un mandato del pueblo, pero ¿qué ha venido pasando? Que tenemos jueces que todos los días, magistrados, ministros, están bloqueando esta, pues no todos lo sabemos. Fíjense qué interesante, pero pareciera que todos lo sabemos, pero no es así. Tenemos que seguir informando, porque todas y todos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. Y parte de nuestra tarea es concientizar, no es decir, ya todos lo sabemos, ya aquí todo el mundo está informado. A ver, les pregunto, ¿ustedes sabían que hace unos días una juez de Veracruz, y no por eso, los veracruzanos son gente decente, pero que una juez le instruyó a la presidenta de México que bajara del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial? Levante la mano quien sabía esta información. Digo, en honor a la verdad. No todos lo sabían. ¿Lo ven? Bueno, pues eso sucedió. Y lo hizo de manera ilegal. ¿Y por qué digo ilegal? De entrada, por dos razones. Porque los abogados, que miren que yo soy abogada, pero mi gremio le fascina decir, no, aquí entre abogados, porque la gente no entiende de leyes nada. La gente es la más informada y la que más sabe de esto. Pues resulta que la ley establece dos cosas que son muy importantes. Fíjense, en una parte, la ley de amparo señala que ni los ministros de la Suprema Corte, ni los magistrados, ni los jueces, ni ninguna autoridad debe conocer de juicios de amparo
o debe excusarse, o sea, debe decir, yo no puedo resolver, cuando tiene un interés personal en ese asunto o cuando ese asunto puede llegar a afectarle. Entonces, esta juez que se sentía que iba a, a afectarle a ella personalmente y a sus compañeros, aún así determinó decidir una suspensión. Pues la ley es clara. Si a ti tú no puedes ser juez y parte. Si a ti te afecta, tú debes excusarte. Eso establece la ley. Entonces, de manera ilegal, establece esa suspensión, pero aún más allá. La propia ley dice, cuando se trata de reformas constitucionales, que ya dijimos es el caso, no aplican las suspensiones de amparo. ¿Y aquí qué hizo? ¿Es reforma constitucional? Y aún así, violando la ley, determinó una suspensión. Esto es muy importante, no solo que lo sepamos, sino que todos seamos conscientes de que no puede haber un poder por encima de otros. La democracia es la que hemos defendido siempre en Morena, y la democracia es la división de poderes. Y también la de la democracia significa la decisión del pueblo. Y el pueblo decidió por una reforma y por eso todos debemos respaldarla, ¿sí o no? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? De entrada, reorganizarnos. Vamos, no en el caso de esto, sino las tareas de Morena hacia adelante para tener un partido fuerte, que esté a la altura de todos estos bloqueos que van a venir hacia adelante. La estrategia es volver al origen. El presidente López Obrador, muchos de los que están aquí, iniciaron este movimiento, iniciaron este partido. Muchos. Y en aquel entonces había una estrategia, un método que pues no hay que inventar el hilo negro, es lo que hoy ha hecho de este movimiento un movimiento imparable. ¿Cuál fue ese método? Primero, organizar comités en todas las secciones electorales del país. ¿Se acuerdan de los comités de protagonistas del cambio verdadero? Ah, bueno, pues necesitamos hacer los comités de todas las secciones electorales de Hidalgo, porque esos comités que van a estar conformados de mujeres y hombres que quieren participar en nuestro movimiento, nos van a ayudar a informar, a concientizar, a afiliar. No puede ser que seamos un partido con 2,5 millones de afiliados si 36 millones de mujeres y hombres optaron por nuestro proyecto y votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces todavía hay muchos que podemos ir a decirles, súmate a Morena, afíliate. Y a todos aquellos les vamos a dar su credencial. ¿Ustedes quieren su credencial de Morena? Con su fotografía, para que tengamos ese sentido de pertenencia, con orgullo, digamos, somos de Morena, así como los que tenemos las credenciales del gobierno legítimo y al inicio también de Morena. Bueno, vamos a tener nuestra credencial de Morena. Vamos a hacer afiliaciones, vamos a hacer comités y vamos a repartir el periódico Regeneración, que tiene que llegar a todos los rincones de nuestro país, porque con estas campañas de desprestigio, la herramienta que tenemos para informarle al pueblo de México es el periódico Regeneración. Volvamos a él. Entonces también vamos a hacer eso. Por el otro lado, como lo expresó aquí la secretaria general, es muy importante que nunca perdamos el piso, que nunca perdamos ese arraigo a los principios de Morena, ¿sí o no? Es lo que nos hace únicos, es la mística que tenemos. Y nuestros gobiernos tienen que estar apegados a esos principios, porque si no, no son de Morena, podrán haber llegado con nuestras siglas. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros un presidente municipal que gobierne con privilegios?
o que tenga altos índices de corrupción, ¿no? Por eso estamos sacando este decálogo, que es un compromiso por parte de las autoridades, pero también tiene que ver, pero también, compañeros, tiene que ver con la vigilancia de todos nosotros, para que estemos atentos de que se cumplan con los principios de nuestro movimiento y que si hay algún gobernante o algún compañero que se aleje de esos principios, pues entonces nos aseguremos de que no ensucie a nuestro partido, ¿no? De eso se trata. Ahora, esto, esto lo tenemos que hacer todos en conjunto y por eso es tan importante este documento y este catálogo. También adicionalmente es un compromiso de todos los que formamos parte de Morena, no solamente de nuestros gobernantes. Sacamos un librillo, no sé si se los entregaron, los 100 postulados de un o una morenista. Algunos se los dieron, algunos faltaron, aquí están diciendo que algunos no les entregaron, pero se los vamos a entregar a todos. Este librillo, primero vamos a hacer los seccionales para poder hacer los municipales. Ya dijimos, volver al inicio. Primero vamos a hacer los comités seccionales no están, ojalá le pudiera decir yo que están, pero cuando los tengamos, entonces nos podemos seguir hacia adelante. Estos postulados, que son los 100 postulados morenistas, si los revisamos todos, podemos identificar al legado del presidente López Obrador, sus enseñanzas en la vida, en el poder, en el movimiento, cómo debemos actuar dentro de nuestro propio movimiento. Entonces es muy importante que todos lo tengamos porque es la guía ética y moral que acompaña nuestro actuar, que nos hace diferentes de los demás. De eso se trata y por eso es tan importante. Yo les quiero, para ir concluyendo, compañeras y compañeros, porque la pluralidad es muy importante, pero también esto. La presidenta, antes de pedir una pausa a nuestro partido, a su militancia, porque debe gobernar para todos, nos dejó algunas recomendaciones y sobre todo para varios que pues, hay ciertas molestias por ciertos procesos que consideran a lo mejor que no estuvieron apegados a los principios. Pero entonces vamos a hacer diferentes compromisos que tienen que ver con lo que la presidenta nos ha planteado. Fíjense ustedes. Primero, algo que sí es muy importante y que la presidenta nos lo dejó como una recomendación, es entender que hay que privilegiar la unidad, que todas y todos somos importantes en el movimiento, que podemos tener opiniones distintas, pero que la unidad es importante. Ahora, la unidad no significa que no haya, la unidad no significa que no haya otros puntos de vista que haya que tomar en cuenta. Pero lo más importante para seguir adelante y para institucionalizar nuestros procesos es que haya reglas claras. Por ejemplo, cuando se trate de seleccionar candidatos y candidatas. Si tenemos reglas claras y respetamos nuestros estatutos, entonces, pues no necesariamente debe haber ninguna inconformidad, porque entonces ya todos sabemos cuáles son las reglas del juego y todos tenemos derecho a participar, pero sabemos cuál va a ser el método. ¿Cuál es el método que debemos retomar y que fue el método que nos llevó a construir este movimiento y que nos enseñó el presidente López Obrador? Las encuestas. Ese ha sido el mecanismo que nos ha ayudado. Pero no solamente las encuestas, son dos. Fíjense bien, escúchenme. Hay dos que no todas se han respetado, pero que tenemos que regresar al respeto absoluto de nuestro estatuto. Uno es
regresar a las tómbolas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Para que la militancia de a pie, una locataria de un mercado, un campesino que forma parte de nuestras filas, pueda llegar al Congreso. Hay que regresar a la tómbola. A eso hay que regresar. Eso nos llevó a que muchos militantes de a pie pudieran por primera vez soñar en representarnos y nos han representado dignamente. Lo otro tiene que ver con que existan consensos y si no hay consensos, que haya encuestas. Porque esa herramienta significa preguntarle al pueblo y que sea el pueblo el que decida quiénes son las mejores mujeres y los mejores hombres que tenemos en nuestras filas para representarnos con un compromiso que asumimos hoy desde hoy, que sea transparente, que sea abierto, informado, que todos sepamos cuáles fueron los resultados y que todos nos rijamos a eso, a lo que dicen nuestras reglas básicas. Porque si lo hacemos así, entonces cerramos las filas a las divisiones. Porque la derecha está moralmente derrotada, el PRI y el PAN, digo, están moralmente derrotados. En realidad, solamente internamente puede venir un problema. Entonces, ¿estamos o no de acuerdo en que respetemos esas reglas establecidas en nuestro estatuto, todas y todos? ¿Sí o no?